Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que Manuel Lanzini regrese a River en el próximo mercado de pases. El último video en relación a la posible vuelta del mediocampista de cuestión lo habré hecho más o menos a mediados de marzo, ahora 2 meses después, y a falta de menos de 60 días para que acabe formalmente su contrato con el West Ham, la información va cambiando de a poco. Está claro que la idea hoy por hoy del jugador sería la de no continuar en el conjunto de Londres, más allá de que los directivos del equipo inglés le habrían ofrecido la renovación automática de su vínculo por 2 temporadas más. Ahora voy a estar contando un poco todos los detalles en relación a qué es esto de renovación automática. A pesar de esto, el jugador no está jugando, ya no es prioridad para el entrenador y la realidad es que en principio tendría pensado abandonar Inglaterra. Después hay que ver en definitiva si su objetivo próximo es River. Él ha manifestado en distintas circunstancias que tiene como meta retirarse con el manto sagrado. Lo que no sabemos en definitiva es si esto va a suceder ahora en este mercado de pases de mitad de año o en definitiva todavía falta un poco más para ver a Lanzini con la camiseta del millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de la actualidad de Lanzini y todo lo que rodea a la posibilidad de que pueda en definitiva regresar al millonario. En primera instancia lo que hay que decir es que sus partidos en el West Ham han pasado de ser pocos a prácticamente nulos. Es cierto que siempre está convocado, que es un habitual en el banco de los suplentes, pero ya ni siquiera ingresa, ni siquiera en los compromisos de menor importancia que tiene el West Ham en este cierre de la temporada. Es un equipo que pelea competiciones europeas porque ha estado en Conference League, pero en definitiva la realidad es que ha jugado prácticamente poco. Después de lo que fueron los primeros 2 meses de temporada, por allá entre agosto y octubre, estamos hablando de antes de que se dispute el Mundial de Qatar, donde el futbolista había tenido un rendimiento, no voy a decir superlativo, pero por lo menos había tenido una continuidad lo suficientemente buena como para inclusive que lo vieran otros conjuntos de Europa para seguir, no en el primer nivel, porque el West Ham no es equipo de primera línea europea, pero sí en algún conjunto importante que puede estar disputando competiciones europeas en la siguiente temporada. Ahora prácticamente son pocos los clubes que podrían fijarse en un futbolista que obviamente ya está grande, tiene 31 años y que no está teniendo la continuidad ni la competitividad necesaria. Por eso mismo, River aparece en el horizonte con una posibilidad muy certera para poder incorporarlo, aunque siempre lo primero va a ser la opinión del propio jugador. Si Lanzini quiere regresar, está claro que desde la dirigencia del millonario y seguramente también con la aprobación del actual DT Martín de Michelis, las puertas se le abrirán sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, la realidad es que si el futbolista no quiere, poco podrá hacer la dirigencia. Está claro que lo económico no debería ser un inconveniente. Si Lanzini decide volver a River, sabe muy bien qué es lo que va a cobrar en Argentina, más allá de que desde el millonario pueden ofrecerle un buen salario, uno de los mejores del plantel, teniendo en cuenta que su paso, su primer ciclo por el equipo de Núñez fue exitoso y también a que es un jugador que ha estado muchos años en Europa, pero la realidad es que es mucho menos de lo que podría seguir ganando en el fútbol europeo o inclusive en alguna liga un tanto más exótica, como puede ser algún país del Medio Oriente. Lanzini ya ha pasado por ahí en algún momento de su carrera cuando era más joven, o se ha hablado también del fútbol de México y de los Estados Unidos, 2 lugares donde está claro que el jugador va a bajar muchísimo su nivel de competitividad en relación al equipo donde está ahora, porque si bien es cierto que no está jugando, la realidad es que el West Ham es un equipo de Premier League, la liga más competitiva del mundo a nivel clubes, y en México y Estados Unidos podría tener una competitividad mucho menor a la de Argentina, pero económicamente hablando siempre al lado de nuestro país. Lamentablemente cualquier equipo norteamericano va a poder ofrecerle un mejor dinero. Por eso mismo depende exclusivamente de las ganas que tenga de Lanzini por empezar a transitar los últimos años como futbolista. Es cierto que, como dije, no está jugando, pero tampoco es que es un jugador que dentro de 2 o 3 años ya tenga que retirarse. Con 31 años todavía puede tener 6 o 7 años más de trayectoria y en River todavía podemos verlo en un buen nivel. Por eso mismo dependerá de él
En el más grande las puertas están abiertas, los hinchas ansían su regreso ya desde hace bastante tiempo y teniendo en cuenta la inminente finalización de su contrato con el West Ham de Inglaterra el próximo 30 de junio, todo parecería estar dado para que el jugador en cuestión pueda pegar la vuelta a Núñez. Vamos ahora a hablar de específicamente lo que tiene que ver con su contrato. Como dije recién, termina ahora el 30 de junio, dentro de un poco más de un mes. Pero, ¿qué es lo que había sucedido la última vez que él había firmado una renovación con el West Ham? Es decir, a mediados del 2019. Cuando él prolongó en ese momento su estadía en el conjunto inglés por 4 temporadas más, hasta el 30 de junio de este 2023, se puso una cláusula de automática renovación. ¿Qué quiere decir esto? Si el equipo de Inglaterra y Lanzini aceptaban que el jugador continuara en el club, automáticamente su contrato se renovaba por 2 años más por números ya establecidos con anterioridad. Es decir, más allá del rendimiento del futbolista, si el West Ham dice que sí y Lanzini dice que sí, automáticamente la renovación es por 2 años y no hay mucho más de qué hablar. Por eso mismo hay que ver en definitiva qué es lo que decide el jugador, porque el West Ham, que en un momento a lo mejor todos pensábamos que no iba a ofrecerle la automática renovación del contrato porque el entrenador del equipo de Londres, el escocés David Moyes, no lo está teniendo tan en cuenta, finalmente la dirigencia del West Ham ha decidido ofrecerle la renovación de su contrato. Por eso mismo ahora depende de Lanzini. Si el mediocampista dice que sí, automáticamente su contrato se renovará hasta el 30 de junio del 2025 por 2 temporadas más, lo que lo alejará de River básicamente por 2 años mínimo, porque la realidad es que River no puede negociar de club a club con el West Ham. ¿Qué dinero podría ofrecerle el más grande al conjunto inglés para liberar al mediocampista en cuestión? A los equipos europeos es muy difícil apurarlos con dinero teniendo en cuenta que no lo necesitan de ninguna manera. Por eso mismo la decisión de Lanzini hoy es la principal razón de su posible vuelta al más grande. Está claro que desde River van a darle un contrato por un par de temporadas y si bien es cierto que nadie puede ofrecerle la titularidad ni mucho menos porque acá una vez te pones el manto sagrado hay que rendir al máximo en el campo de juego para poder estar desde el arranque, está claro que es un futbolista con unas características bastante especiales y que si su físico lo aprueba, si está bien en cuanto a sus condiciones físicas, lo más probable es que pueda rendir muy pero muy bien en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano porque jerarquía le sobra, tiene virtudes y condiciones que lo han puesto en su momento muy cerca de disputar un mundial con la selección argentina. Lamentablemente antes del 2018 se rompió los ligamentos de una de sus rodillas y eso no solamente le impidió jugar la Copa del Mundo en aquel entonces, sino que prácticamente le frenó su carrera porque podía llegar a ser transferido a un conjunto más grande de Inglaterra, tanto el Arsenal como el Liverpool preguntaron por él, pero debido a esta lesión tuvo que recuperarse en el West Ham, estuvo alrededor de 7 meses afuera de las canchas y una vez volvió, claramente no terminó siendo el mismo. Después tuvo niveles bastante buenos, algunos altibajos también, pero en definitiva fue un futbolista bastante importante. No por algo, el equipo inglés quiere renovarle por 2 años más. En caso de que así lo hiciera y prolongara su vínculo por 2 temporadas, se cumplirían 10 años consecutivos en el West Ham, lo que lo convertiría en uno de los jugadores que más tiempo lleva en el actual conjunto de Inglaterra. La realidad es que Lanzini en algún momento también manifestó sus ganas de volver al River y es por eso que los hinchas están muy entusiasmados con la posibilidad de que vuelva ahora. Se está hablando de que muchos exjugadores que pasaron por el Millonario podrían llegar a retomar en este próximo mercado de pases. Tanto Ramiro Funes Mori como Roberto El Tucu Pereira también acaban sus respectivos contratos con sus actuales equipos. Por eso mismo, los fanáticos del más grande quieren que todos vuelvan para que River tenga un equipo muchísimo más competitivo. Y refiriéndonos ahora a lo que fue su primer paso por River, su exitoso primer paso por el Millonario, Lanzini ha tenido enormes momentos con la camiseta del más grande. Es cierto que en caso de regresar al conjunto de Núñez, en realidad sería su tercer ciclo en el club, porque en medio de su primera etapa estuvo un año cedido en el Fluminense de Brasil, lo que le sirvió muchísimo para ganar continuidad, teniendo en cuenta que acá en Argentina no la iba a lograr en ese entonces. Debutó en el Millonario en la primera jornada del torneo Apertura 2010 de la mano de Ángel Capa como entrenador en la victoria del más grande 1-0 sobre Tigre en el Estadio Monumental. Después de eso tuvo algunos encuentros continuados como titular, pero en general alternó titularidad con suplencia. Verdaderamente empezó a ganarse su lugar cuando regresó a mediados del 2012, donde de la mano de Matías Jesús Almeida empezó a tener más minutos, y después ya con la llegada de Ramón Díaz
fue indiscutiblemente el número 10 del equipo. Se les recuerdan sus 2 goles importantísimos a Boca, ambos en la Bombonera. El primero de ellos, el más rápido en la historia de los superclásicos. Por el torneo final 2013 igualaron 1-1, pero cuando iban tan solo 30 segundos, Lanzini abrió el marcador para los dirigidos por Ramón Díaz. Después está claro que en el otro superclásico es mucho más recordado el gol que convirtió Ramiro Funes Mori, pero el 1-0 parcial del Millonario sobre el Xeneize lo había marcado justamente Lanzini. Salió campeón del torneo final 2014, siendo una de las figuras del equipo. Posteriormente también salió campeón de la Copa Campeonato al ganarle el encuentro definitivo a San Lorenzo de Almagro. De hecho, él hace la asistencia a Germán Pesela para que este de cabeza convirtiera el único tanto de aquel partido, y después terminó yéndose del más grande. Es cierto que hizo toda la pretemporada, la primera, con Marcelo Gallardo ya como entrenador. Disputó el primer partido de la era del muñeco, aquel con Ferro en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro en el cual River y el equipo de Caballito empataron 0-0 y el Millonario terminó pasando por penales, y luego de eso Lanzini terminó siendo transferido en alrededor de $6,5 millones de dólares al Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, siendo esta la primera venta de la dirigencia comandada en aquel entonces por Rodolfo Onofrio. Después de eso, Lanzini jugó un año en el conjunto del Medio Oriente y posteriormente fue un año cedido al West Ham, el primero en el equipo inglés, y debido a sus buenos rendimientos, el conjunto de Londres decidió incorporarlo abonando alrededor de 11 millones de euros, y desde ese entonces es futbolista del conjunto de Inglaterra. Siendo muy pero muy joven en su primera etapa en River, más allá de que, como dije, fueron 2 ciclos, podemos juntar todo en uno, se le destacaba siempre el hecho de pedir la pelota. Nunca se escondía, más allá de ser uno de los futbolistas que recién arrancaban como jugador profesional. Es un mediocampista que puede desempeñarse de la mitad de cancha para adelante, generalmente como un número 10 clásico, pero también se ha movido un tanto por los costados y hasta el día de hoy ha aprendido a jugar al lado del 5 más de marca para ser un volante muchísimo más de juego. Es un mediocampista con mucha llegada al área, con una muy buena pegada de media distancia y que tiene un muy buen 1-1 contra los defensores rivales, más allá de su edad, porque está claro que si todas estas virtudes las tenía con 20 años, ahora con 11 años más puede llegar a complicársele un poco algunas cuestiones, pero aún así, como dije, si su físico no le juega una mala pasada, no tendrá ningún inconveniente de volver a romperla en River. Para cerrar, hacer un breve resumen y obviamente dar mi opinión en relación a la posible vuelta de Lanzini, está claro que quizás no hay mucho que pueda hacer la dirigencia del Millonario más allá de intentar convencer sentimentalmente al futbolista en cuestión. No le pueden ofrecer una gran cantidad de dinero porque cualquier equipo de Europa le va a ofrecer más, pero sí desde River podrían llegar a ofrecerle un proyecto deportivo bastante importante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Lanzini nunca disputó la Copa Libertadores con la camiseta del más grande. Por eso mismo es muy importante que a mitad de año, cuando se abra el mercado de pases, River esté clasificado a los octavos de final, para que de esa manera haya muchos jugadores a los cuales el más grande pueda convencer en cuanto a lo deportivo y futbolístico, y no solamente hablando de el sentimiento y el hecho de que fueron futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club, porque a lo mejor con eso no alcanza en este momento. Los hinchas, claro está, aprueban por mucho la vuelta de Lanzini y ojalá a mitad de año, por decisión del jugador, se pueda dar su tan ansiado regreso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.